Esta semana tendrá lugar en Brasil una cumbre donde se reunirán los 8 presidentes, 8 mandatarios de la Amazonía. Por supuesto, el foco estará puesto en el medio ambiente, en distintas medidas relacionadas con revertir de alguna manera o al menos hacer más lento el avance del cambio climático. Lula da Silva será el anfitrión, estarán Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Además, es una cumbre, por supuesto, que tiene una impronta relacionada con el primer viaje de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su encuentro también, por ejemplo, su primer encuentro con distintos mandatarios que han apoyado y siguen apoyando en realidad al expresidente Pedro Castillo y que de alguna manera desconocen su gobierno. Así que será otro condimento también dentro de esta cumbre. Estamos en comunicación con Darío Pignotti, periodista de Brasil, para conocer un poco cómo se vive también la previa de esta cumbre que tendrá lugar el 8 y 9 de esta semana. Darío, buen día. Agostina Ciori te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Agostina, buen día desde Brasilia. Sí, mañana se inicia la cumbre de los países que integran el Pacto Amazónico, la primera en más de una década, en la cual los gobiernos de Brasil estuvieron ausentes, básicamente el último, el anterior gobierno, que había dado la espalda a los acuerdos para combatir la deforestación. Sí. El anfitrión será Luis Ignacio Lula da Silva, y como dijo la semana pasada aquí en Brasilia, en un encuentro con corresponsales en el que participamos, tómenme la palabra, en 2030, dijo Lula, lo firmo aquí, habrá deforestación cero, promesa de un político de aquí a 7 años. Lo que importa en todo caso es que con este encuentro Brasil, ciertamente una de las grandes potencias verdes del mundo, tal vez la mayor, son 4,5 millones de kilómetros cuadrados de Amazonia, Sí. intenta tomar las riendas, tomar el timón de este debate, insisto, para reducir drásticamente el deforestamiento que aumentó también de manera excesiva en los últimos 4 años, y para debatir varios temas, como el avance del narcotráfico en esta región que, incluyendo todos los países sudamericanos, son 6 millones de kilómetros cuadrados, más de 2 veces la superficie argentina, y otro asunto que comienza a perfilarse como un debate sensible: autorizar o no autorizar la explotación de petróleo. Claro. Por un lado, Colombia llega a la cumbre que se realiza en Belén, capital del estado de Pará, en el este amazónico, proponiendo que sean suspendidas todas las exploraciones y explotaciones de crudo en la Amazonia. Y por otro lado, Lula, que dijo la semana pasada: sueño, anhelo poder explotar las gigantescas reservas supuestas que estarían en el oeste amazónico. Bueno, ha sido, si se quiere, la promesa de campaña en realidad más fuerte, ¿no?, de Lula da Silva, y era el punto más fácil también para diferenciarse del exmandatario, de Jair Bolsonaro. En efecto, los 4 años de gestión de Jair Bolsonaro, la destrucción de la Amazonia creció un 73%. No es nada difícil proponer algo mejor que el desastre dejado por Bolsonaro, que insistió la semana pasada en que no hubo incendios en la floresta, algo que Lula volvió a rebatir. Claro. Y que es no solo su propuesta de política externa, o una de las propuestas de política externa más fuertes, junto con el planteo en favor de la paz o de un acuerdo o un entendimiento entre Ucrania y Rusia respecto del conflicto en Europa del Este, sino que es una carta de presentación para recuperar la interlocución de Brasil, especialmente con los países del primer mundo, con los países europeos y con Estados Unidos, muy preocupados como están ellos con la suerte del pulmón del mundo. La suerte de la Amazonia es también la suerte del planeta. Lula, junto con esto, prometió, y comenzó a hacerlo, sujetar su política ambientalista a lo que indica el Tratado de París, aquel tratado que Bolsonaro, si bien no denunció, dijo que no había de respetar. Por tanto, un encuentro con ingredientes específicos ambientales y con muchos geopolíticos y diplomáticos. Darío, hablando justamente de algunas cuestiones diplomáticas, ¿está confirmada la presencia de Nicolás Maduro? Está confirmada la presencia de Maduro y de otros presidentes de la región y de representantes de
Francia, Alemania y Noruega. ¿Por qué estos tres países? Francia, porque la Guyana francesa, Sí. representantes de esos países, no los presidentes, la Guyana francesa, una posesión francesa limítrofe con Brasil, es parte de la Amazonia. Alemania y Noruega, porque son los principales financiadores del Fondo Amazonia, un fondo que ha enviado cerca de $2.000 millones en los últimos años, aporte que fue suspendido precisamente durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Y también habrá emisarios, habrá diplomáticos que traerán la posición de Indonesia y el Congo. Indonesia por tener la floresta tropical más importante, más extensa de Asia, y lo mismo para Congo respecto de África. ¿Cómo cae? ¿Qué lectura hacen en Brasil de la presencia de Nicolás Maduro? Porque bien sabes, Darío, que es repudiada en muchas partes del mundo y que inclusive hubo visitas a cumbres internacionales que tuvo que suspender porque hubo distintos pedidos, sin ir más lejos, en la Argentina. La Argentina no pudo venir, si bien el gobierno actual le extendió una invitación porque de alguna manera guarda algún tipo de relación en cuanto a sus políticas, pero la oposición presentó un pedido para que en caso de que pise el país sea detenido. ¿Genera algún tipo de impacto similar? No en el gobierno, porque Lula da Silva de alguna manera ha sido también criticado por mostrarse cercano a Nicolás Maduro, pero en la oposición, en la ciudadanía. En efecto, en la oposición ha habido cuestionamientos a la presencia de mañana de Maduro, es aguardado el martes en Belén, y también a la presencia de Maduro hace un mes cuando estuvo aquí en la cumbre de los países de América del Sur. Y en ese caso el encuentro con Lula fue especialmente dedicado. Lula lo recibió antes que el resto de los mandatarios y tuvo un encuentro en el que además participaron varios ministros de ambos gabinetes. Lula en la ocasión dijo que él consideraba a Venezuela un país democrático y planteó una tesis que fue muy cuestionada por la oposición y también por la oposición venezolana, es decir, por los opositores brasileños y venezolanos, al decir que el concepto de democracia es algo relativo, aunque luego aclaró, nosotros en Brasil somos muy defensores de la democracia, tanto como que impedimos un golpe de Estado el 8 de enero, que como vos sabés, hubo aquí en Brasilia, cuando fueron invadidos los palacios del Planalto, la presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. Mañana no se prevé, por lo menos en el protocolo, en lo anunciado, que haya entre Lula y Maduro un encuentro tan importante como el de hace un mes en el Palacio del Planalto, pero indudablemente es un gesto político. Sin lugar a dudas. Está en gestión, todavía esto no es información consolidada, cierro con esto, que la oposición brasileña, partidos vinculados al expresidente Jair Bolsonaro, conviden al Congreso brasileño a Corina Machado para que dialogue con los parlamentarios aquí en Brasilia. Claro. Darío, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Seguiremos muy de cerca entonces el desarrollo de esta cumbre con varios condimentos tal como estábamos repasando recién. Que tengas un lindo día. Igual para vos, buen día. Hasta luego.